Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hola Nancy, hola Candela. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas Tardes. tardes. Hola, ¿cómo va? Muy Buenos, bien. buenos, Hola, ¿qué Bueno, haces, Graciela? ¿qué buenas tal? tardes a todos. Hago una pequeñita presentación para darle la palabra a Estela Maris, así puede presentar a Irene. Les damos la bienvenida a este ciclo sobre el seminario 14 de Lacan, La lógica del fantasma. En este encuentro realizará su exposición la licenciada Irene Di Matteo y escucharemos la presentación a cargo de la licenciada Estela Maris Julián. Cuando quieras, Estela Maris. Gracias, Lauri, ¿cómo estás? Bien, en el día de la fecha, como dice Laura, nuestra invitada es Irene Di Matteo, quien nos va a hablar de lo que nominamos uno perforado y otro en relación al síntoma, correspondiente a la clase del 10 de mayo del 67. Recuerden que ponemos la fecha de la clase y no el número de clase porque no coincide la versión de Paidós con la de Ruiz, con la del Tren Fantasma y otras versiones que hay de este seminario. Por Ujú. eso fíjense la fecha. Irene Di Matteo es psicoanalista egresada de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro de la ESBA, de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, desde septiembre de 2002, ha sido nominada a ME. En la Escuela Freudiana participa de actividades tanto de enseñanza y transmisión como de carteles de dirección, haciendo presentaciones de trabajos en jornadas y en coloquios. Es participante de las reuniones latinoamericanas desde su segunda reunión, que creo que fue la de Punta del Este, ¿no? Y de los coloquios, congresos y grupos de trabajos de la Convergencia desde la fundación de la Convergencia en Barcelona. Bueno, gracias Irene una vez más por aceptar la invitación. Te cedo la palabra y me muteo. Bueno, buenas tardes a todas. Soy yo la agradecida a vos por la invitación ya reiterada para este espacio tan particular y tan agradable para trabajar. Y gracias a Laura que se ocupa de todo lo que hay que ocuparse. Un Así que placer, muchas Irene. gracias a ella. Y muchas gracias a ustedes que a esta hora de un viernes se conectan para trabajar un poco entre todas. Esa es la idea. Bueno, dicho esto, comienzo. Este seminario, tal como su nombre lo indica, trata de la lógica articulada a una manera de abordar al fantasma. Ah, olvidé leer el título, aunque lo dijo Estela Maris, lo vuelvo a repetir. Es una sesión del 10 de mayo de 1967 del Seminario de la Lógica del Fantasma, uno perforado y otro en relación al síntoma. Lo subtituló Estela Maris. En Paidós es El cuerpo es el otro, el título. Bueno, les decía que este seminario trata de la lógica articulada a una manera de abordar el fantasma que a esta altura de su enseñanza Lacan produce y desarrolla persiguiendo, me parece, un propósito que lo acompañará en todo su recorrido hasta el final y que es el de formalizar las lecturas de la práctica analítica. Lecturas que habían sido degradadas y tergiversadas en las versiones que de la clínica psicoanalítica llegaron a producir los post-freudianos y algunos otros psicoanalistas, como Bergler, que después lo toma en esta sesión, él presenta para mandarlo al frente, digamos, lo critica elegantemente. Bueno, es a partir de esta comprobación que va a plantear un retorno a Freud. Se trata de una lógica que es considerada por él más adelante, creo que Nupir, como una ayuda para pensar y despojar del exceso imaginario los relatos de transmisión de la práctica, tal como se hacían entonces, y que nos continúan tentando hacer hoy. Tentación cuyo efecto es el de caer en un exceso de sentido imaginario, ¿no es cierto?, en los relatos. Lacan quería ir a la estructura tal como él la consideraba. Incluso
con las variantes que implementó el discurso estructuralista. A raíz de esta preocupación constante, que fue tomando elementos del discurso de otras disciplinas, lingüística, filosofía, lógica, matemáticas, topología, arte, elementos y conceptos de los cuales se apropió y se autorizó a modificar a su modo, muchas veces, tenemos que reconocerlo, sin mencionar la fuente. En realidad alteró los conceptos de esas disciplinas cuando los relacionó con el psicoanálisis, y como efecto también alteró al psicoanálisis al leer de otra manera. Por lo tanto, no se trató de ninguna aplicación, sino de modos de lectura. Lo hizo así con la lógica entonces y manifestó que se imponía como camino a los analistas a fin de repensar a partir del objeto A, piedra angular en su enseñanza. Dice, nombré esta A, no la inventé. ¿Por qué? Porque lo que hizo en realidad fue poner nombre con una letra a un vacío, ya que no se trata de ningún objeto común ni concreto. Y ese fue su invento. Después, más adelante, va a decir que el objeto A fue su único invento. Pero en mi lectura, el invento fue poner una letra, o sea, leerlo de otra manera que la común. Su objetivo, y no creo exagerar si digo casi desesperado, fue el de responder a la siguiente pregunta, una y otra vez. ¿De qué modo transmitir aquello que no se puede mostrar, porque es imposible transmitir lo real de nuestra función en la práctica? Va a decir que solamente puede realizarse por vía de demostración y busca permanentemente avanzar en esa apuesta, con la lingüística, con la lógica, después con la topología, considerando la necesidad lógica de la presencia de los tres registros. Es un poquito más adelante, ¿no? Pero va en camino, como decía Cecilia, la reunión anterior. Nos dan real, la necesidad de la presencia de los tres registros, real, imaginario y simbólico, que anudados con un cuarto, constituyen y nos dan una idea de la estructura del sujeto. Ha recomendado con frecuencia no omitir nada de lo que se produce en el orden de la lógica en la experiencia analítica, asegurando que sin una referencia a la lógica, más allá incluso de la lógica aristotélica que ya no resulta suficiente, es imposible hallar el punto justo en los temas que él aborda. Lo novedoso es que Lacan se acerca al psicoanálisis con el estructuralismo, como una herramienta de la que Freud no disponía por la época, ¿no? No se había llegado a ese movimiento. Herramienta para acceder a lo real, a lo que escapa a la simbolización y también a la realidad común, que ya desde Freud se consideraba fantasmática. Entonces usa la lógica para formalizar el lenguaje, analizar los significantes y su función en la construcción del sujeto en su relación al otro. Para abordar las estructuras psíquicas, en segundo lugar, por ejemplo, la estructura del fantasma, la sexuación, la relación entre real, imaginario y simbólico, y para describir el funcionamiento del inconsciente, por lo cual puede formalizar fenómenos como el síntoma, el lapsus, el sueño, que determinan la constitución de cada sujeto y cómo se relaciona con el mundo, buscando construir una teoría psicoanalítica rigurosa y formal. Entonces, entendiendo que ustedes ya han experimentado en lo que va de este curso el hecho de no omitir la lógica, y como creo que puede estarles resultando un poco árido y difícil este seminario, porque lo es, tan difícil como importante, voy a comenzar a modo de prólogo y para dar un marco a esta sesión del 10 de mayo de 1967, leyéndoles un texto poético de una gran escritora y poeta nacida en Ucrania, pero que vivió en Brasil, que ustedes conocerán, se llamaba Clarice Lispector,
que llamó Agua Viva y que dice así: no quiero tener la terrible limitación de quien vive solo de lo que es posible de tener sentido. Yo no. Lo que quiero es una verdad inventada. Y después sabré cómo pintar y escribir, después de la extraña pero íntima respuesta. Escúchame, escucha el silencio. Lo que te digo nunca es lo que te digo, y sí otra cosa. Capta esa cosa que se me escapa y sin embargo vivo de ella y estoy sobre su brillante oscuridad. Un instante me lleva insensiblemente a otro y el tema atemático se va desarrollando sin plan, pero geométrico, como las figuras sucesivas en un caleidoscopio. Me pregunto si te aguantás que el tiempo sea hoy y ahora y ya. Y en otro lugar dice: supongo que mi entendimiento no es una cuestión de inteligencia, y sí de sentir, de entrar en contacto. O toca o no toca. Y yo me atrevo a agregar: o pasa o no pasa. Así que invito a entrar en contacto entonces, y ustedes comprobarán después si toca o no toca, si pasa o no pasa. Formalizar el psicoanálisis es encontrar un medio que lo haga universalmente transmisible, como condición de la ciencia moderna. Por esa razón, Lacan recurre a todas las disciplinas que he nombrado. Traza esquemas, grafos, escribe matemas, diseña superficies, escribe fórmulas. Con todos los recursos y a pesar de ellos, afirmará y comprobará que no hay transmisión completa. Lacan pone el acento en que es imprescindible que los analistas tengamos conocimientos de lógica, a condición que se la considere ciencia de lo real, por permitir el acceso al modo de lo imposible, de lo no acabado. Sabemos que lo real no debemos confundirlo con la realidad, y también sabemos que es un término opaco. Dijimos que nuestra lectura lacaniana del sujeto exige tener en cuenta los tres registros: simbólico, imaginario y real, y un cuarto que anude. El registro de lo real, insisto, no es admisible por la palabra, es no representable, es lo no posible de apresar por el significante. Dos dimensiones de Un su poquito aparición. más despacio, Irene, un poquito más despacio. Siempre me apuro. Es un síntoma. Bueno, vuelvo. Decía que dos dimensiones de su aparición son muerte y sexualidad. Mirá dónde me apuré. No hay representación posible. No se puede pensar, imaginar, representar, conceptualizar nuestra propia muerte ni la relación sexual. La lógica se abre entonces como ciencia de lo real en la medida que se hace posible vaciar de sentido a las palabras para sustituirlas por letras. ¿Así está bien? Lacan diferencia significante de letra y busca formalizar lo real por medio de la letra. Tenemos entonces el orden de la palabra y el orden de la letra. La lógica, ¿a qué remite? Remite a lo escrito. De allí que Lacan usa los grafos, los esquemas y las fórmulas, buscando a su vez agujerear en lo escrito, registrar la incompletud. La letra, la escritura, es un orden distinto al de la palabra. Usa esos recursos y después los teoriza como hace en este seminario. Antes de entrar en la sesión que me invitaron a comentar, quiero retomar algunos puntos de la sesión anterior, de la verdad al goce, como tituló Paidós, que inicia el último de los 4 apartados con el título de la economía del fantasma, porque nos darán, y lo necesité hacer para mi presentación, una referencia diacrónica, un antes y un después.
En esta clase, que es la del 26 de abril del 67 de La Verdad al Goce, plantea una gráfica, un dibujo. Por favor, Laura, el primer gráfico. ¿Cómo no? Lo pongo como ilustración, el gráfico 1. Lo pongo como ilustración, nomás para que se fijen, después si quieren lo retomamos. Plantea una gráfica, un dibujo que aclara enseguida que es un dibujo imperfecto, en realidad, porque no estaba terminado. Fíjense cómo se evidencia que está probando, experimentando y que también puede equivocarse, como lo dice después en la siguiente sesión. Nuestro maestro Carlos Ruiz, cuando hizo la traducción de este seminario, modificó en algo el gráfico. La siguiente placa, por favor. Porque como no estaba terminado, él hizo la lectura para terminarlo. Cuando él hizo la traducción, ¿no?, del francés, que es con la que yo me manejé desde hace muchos años. El campo que está entre el A de la izquierda, A externo va a decir Carlos, y el otro A, comprende dos segmentos. El primero trazado punteado, cuya longitud es igual al de la A externa. ¿Lo ven? Y el segundo con línea continua, marcando que hay un resto A cuadrado. La díada esencial en dos segmentos, el uno y el lugar del otro, o A, mayúscula, donde se articula la cadena significante y lo que soporta de verdad, y donde se desarrollará el drama de la subjetivización del sexo con su malestar concomitante. Se trata de la economía del inconsciente. Plantea entonces una tesis inicial reafirmando que el lenguaje no es metalenguaje de sí mismo, pero sí que un lenguaje puede ser metalenguaje de otro lenguaje. La lógica sería entonces ese lugar donde el lenguaje habla de sí mismo. Un metadiscurso inmanente al lenguaje que Lacan llama lógica y anuncia que va a construir una lógica otra, que será la lógica del fantasma. Considera que como analistas precisamos concebir lo que manejamos sin saber, lo que manejamos sin saberlo. ¿Qué es esa piedra angular, producto de la operación del lenguaje que designó objeto A y que resulta producto de un trabajo? Fíjense que aquí pone A como producto, como decía Cecilia la vez pasada, ¿no es cierto? No solo como resto y como desecho, como producto de un trabajo en el análisis, ¿no? Y cuando uno da cuenta, esto del analista debe ser 2, cuando uno da cuenta de su práctica. Piedra angular, producto de la operación del lenguaje que designó objeto A y que resulta producto de un trabajo. Repensar la lógica a partir de este A, que en un análisis es el analista mismo. Por otro lado, el A minúscula es el niño metafórico que nace como desecho o producto de la repetición inaugural entre el uno y el otro, de la que nace el sujeto y que luego se va a jugar en la repetición en transferencia, en el modo del síntoma. Ese desecho del que partimos como punto de apoyo para abordar la lógica de esa díada del uno y el otro. ¿Vamos bien? ¿Me pueden seguir hasta acá? ¿Sí? Bueno. Propone para entender la función del Un objeto. segundito, Nancy, pusiste cabecita de más o menos. ¿Querés preguntar algo? ¿Dónde No, está? no, porque la sigo más o menos por la complejidad. Me resulta muy complejo esto de este dibujo. Ya lo, o sea, nada, Déjalo, pero por eso. entonces déjalo, es para mirarlo, después de otro día, Ah, después lo mirás. Es simplemente para ah, tener una idea de cómo él lo ubica
No nos vamos a estar pensando en eso cuando estamos trabajando en Ah, el está bien, porque estaba pensando en la potencia, la potencia de cuadrado y qué sé yo, cómo resulta de eso. No, bueno, nada, me había pasado que No, tengo que leer. fijémonos en el segmento que está punteado, que es el más importante que voy a tomar hoy. Donde están los puntitos y dice agujero. Bueno, eso, ahí. Pero después si lo mirás despacito con el texto, si lo podés ver, se comprende. ¿Mm? Son esas cosas que nos hacía Lacan para provocar y despertarnos, no nos deja dormirnos. Pero me parecía que era importante que no nos metiéramos con eso hoy, pero que lo tuvieran en cuenta. Bueno, vuelvo a leer. El A minúscula es el niño metafórico que nace como desecho o producto de la repetición inaugural entre el uno y el otro, de la que nace el sujeto y que se juega en la repetición en transferencia en el modo del síntoma. Esto sí es importante, Nancy. Esto sí es importante. El origen de la repetición, cómo es la cuestión de la repetición y cómo eso va a suceder en la transferencia. Y después voy a tomar con un pequeño ejemplo clínico qué entendemos por repetición, qué es lo que se repite. Ese desecho del que partimos como punto de apoyo para abordar la lógica de esa díada del uno y el otro. Propone, para entender la función del objeto A, la forma matemática del número de oro o proporción áurea, tal como él la concibe, distinguiéndola del modelo de armonía que la estética propone. O sea, armonía, no. El uso que le da Lacan al número de oro para pensar la función del objeto A es lo inconmensurable, aquello que escapa a cualquier intento de totalización y que como resto corresponde a lo separable, lo no integrable. ¿Mm? Y eso está de entrada. Siempre, irreductible, siempre. Muy diferente a la concepción estética, a la cual se refiere, por ejemplo, Paul Valéry, diciendo que el gran arte corresponde al hombre completo y que la divina proporción es la mesura generalizada, o sea, el punto medio, ¿no? Sigamos los rastros de cómo llegó Lacan hasta esta consideración del objeto A desde las matemáticas y la lógica. Como guía, tomé un texto de Rolando Carotti, muy bueno a mi lectura, que tituló Sobre el número de oro. Lo tituló Lacan, no Carotti. Llega a esta noción a la que por supuesto le imprime su modalidad propia, empezando por ciertos desarrollos intuitivos, Lacan, que después lo formalizó. Se dio cuenta que entender el número de oro era un modo de entender la repetición, por eso es importante, creo, y entender el objeto en ella. Ustedes saben que entender se refiere a tener una idea, ¿no? Tener una idea, ir haciéndose una idea. ¿De qué es el objeto A? Y su posición con respecto a la existencia del intervalo. Y designa que de dos magnitudes, la relación de la mayor a la menor, o sea, de 1 a minúscula, es la misma que la de la suma a la mayor, de esa a la mayor. Objeto A como inconmensurable en su referencia al sexo. Ahora amplío un poquito y nos vamos a quedar sin entender del todo. Se trata de la diferencia entre los números racionales y los números irracionales. Digo, para saber de dónde viene, porque no es que lo saca de la galera, ¿eh? Hace todo un trabajo. Los números racionales son los números naturales que tienen la posibilidad de ubicarse de un modo que remite a la compacidad o densidad, que significa que entre dos puntos cualquiera se puede intentar un tercero, un cuarto, cantidad, lo cual que hace una masa compacta y sin intervalos. Esos son
los números racionales. Los números irracionales surgen a partir de la demostración del teorema de Pitágoras, que dice, bueno, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de del cuadrado de los catetos. A través de esa demostración, Pitágoras comprueba lo que después Lacan va a leer, de que la falta del intervalo o intersticio es una ilusión. La compacidad es una ilusión. Hay puntos sobre la recta a los que no se les puede asignar ningún número racional y son infinitos. Pitágoras lo descubrió y lo demostró de manera intuitiva. Había una falla en el universo y se podía demostrar matemáticamente, lo cual fue una herida grande, un enfrentarse con la castración para Pitágoras, porque su propia creencia era que los números gobernaban al mundo. Son los antecedentes de la introducción del número irracional y el número de oro. El número de oro es un número irracional. Platón, en el Menón, cuenta que Sócrates le hace percibir al esclavo, por el método mayéutico, que sabe el teorema de Pitágoras sin saber que lo sabe, y se lo hace resolver con un dibujo en la arena. Aquí ponemos, Laura, el gráfico 1, si te parece. No, el gráfico de los cuadrados. Eso, perfecto. El Menón muestra cómo se hace salir, dice Lacan esto, cómo se hace salir la verdad de la boca del esclavo, o sea, de cualquiera. Sócrates le hace encontrar al esclavo la solución de la duplicación del cuadrado y le dice que dibuje un cuadrado. Una vez dibujado el cuadrado, le dice que lo dibuje doble, lo dibuja doble, como se ve a la izquierda y abajo, ¿no? Que es lo que también dice Pitágoras, ¿no? Cuando intenta hacerlo, ve que no se puede, que eso no es el doble, que eso no es el doble. Entonces, no es duplicándolo que se llega a eso, porque es 4 veces igual, no 2. Entonces a Pitágoras se le ocurre hacer una prueba. Toma la diagonal del cuadrado y hace con la diagonal el lado del nuevo cuadrado. ¿Se dan cuenta? Este cuadrado sí es el doble del anterior. Pero aparece otro problema. Y es que entre la diagonal del cuadrado y el lado no hay cálculo exacto posible. Tómenlo como una ilustración o figuración de lo que estamos tratando de sustentar como lectura de que no existe lo universal ni el todo sin falla. Hasta ahí, eso sería lo importante que me interesaría que esto ayudara a tener idea. La genialidad de Pitágoras fue esa, descubrir la inconmensurabilidad de que no hay medida común ni cálculo exacto posible. Después, bueno, eso lleva a una serie de cálculos que ahora no se los voy a mostrar y que no hace falta, digamos. Hay una demostración matemática que se hace para esta demostración, que fue lo que los pitagóricos, después de Pitágoras, que lo hizo intuitivamente, lo hicieron matemáticamente, ¿no? Más allá de lo intuitivo, los discípulos de Pitágoras. Entonces, el número de oro es un número irracional y hay otros números irracionales. Phi, por ejemplo, y otro número que se lee, que francamente no sé cuál es. Y esos números irracionales es el número que tiene cifras decimales infinitas, no periódicas. Por ejemplo, el número pi, 3, 14, 15, 9, 26 puntos suspensivos. Siempre van a faltar más números
entonces se ponen los números suspensivos. La idea general la pudieron pescar. Bueno, la aparición de lo irracional mostró que hay fallas en el universo y que pueden ser demostradas matemáticamente. La ausencia de falla es una ilusión, repito. La compacidad imaginaria, y es cuando Lacan opone la persona sutil a la persona densa, pero no la persona de carne y hueso, la persona gramatical en el discurso. El cuerpo sutil del lenguaje es donde se juega la falla. ¿En dónde? En los traspiés, en los lapsus, en los sueños. Ahí es donde se juega la falla, que no es un defecto, es una falla, es como la falla de una montaña, ¿no? Una llancia, una hendidura, un desencaje. Entonces, la persona remite al cuerpo sutil del lenguaje donde se juega la falla. La densidad, ¿cuál sería? Colmar imaginariamente la falla. Cuando se piensa que es defecto y se lo quiero borrar como tal, por ejemplo. Entonces, hay de lo inexpresable y sin forma, algo que nos da idea de su relación con qué registro, con el registro real. Armonizar sería llenar los intervalos entre dos términos, encontrando la media que dé nacimiento a la proporción. Intercalar el término medio entre dos silogismos, por ejemplo, en un silogismo, o la metáfora de dos imágenes, conectar, operaciones paralelas análogas, ¿no? De la armonía musical que toman como modelo. La cuestión no es esa, la cuestión es que hay una diferencia entre razón y proporción. Esto escúchenlo, si quieren lo anotan, porque va a llegar a que el número de oro se refiere a una proporción, ¿no es cierto? Entonces, hay una diferencia entre razón y proporción. La razón es la relación cualitativa. A es a B, por ejemplo. Dos magnitudes que se relacionan. Y la proporción es una relación entre dos razones. A es a B como C es a D. El número de oro hay que pensarlo primero en relación a una proporción. Esa proporción es la que ustedes ven en el plano, en las líneas que les estuve mostrando. La proporción, la medida. El número de oro hay que pensarlo primero en relación a una proporción. Muy importante en el campo de la estética. En el psicoanálisis es la posibilidad de entender qué es el objeto A, teóricamente. Leonardo da Vinci le dio el nombre de proporción aura a la divina proporción de Luca Pacioli, que era un monje boloñés que la descubrió como proporción, o sea, en relación de medida, no por sí misma. Después la proporción áurea cayó en el olvido por 2 siglos y en el año 1800 y pico un alemán, Seyssing, la rescata como ley de proporciones. Y dice, esto sí es importante, para que un todo dividido en partes iguales parezca hermoso desde el punto de vista de la forma, debe haber entre la parte menor y la mayor la misma razón que entre la mayor y el todo. Y esta ley se cumple en las proporciones del cuerpo humano. En algunos templos griegos, como el Partenón, por ejemplo, en el reino vegetal y en la música. Por ejemplo, se descubrió que el ombligo en las estatuas, por ejemplo, divide su altura de acuerdo a la proporción áurea. Entonces, la proporción áurea no es el medio de algo, o está en el punto medio, sino que el punto adecuado está en la proporción áurea, del ombligo a la cabeza y de los pies a la cabeza sería, ¿no? La proporción. Me parece interesante para pensarlo en las intervenciones, ¿no? Hacia dónde uno interviene, en qué punto de la medida. Entonces, supongamos una recta entre A y C
un punto B adecuado para el corte y que no está en el medio. Para matizarles, les cuento. Hace muchos años tuve una paciente jovencita. Estuvo un tiempo, estaba en diván y la escuché reiteradamente, venía a las últimas sesiones muy conflictuada con su papá, tenía muchos problemas con su papá, se enojaba, se peleaba con el papá, trajo una serie de comentarios y de asociaciones, yo escuchaba, en un momento hizo un silencio, no había intervenido desde mi lugar, y dice, hay un lugar en liquidación, ahí en la calle Santa Fe hay una tienda que tiene camisas, pantalones, qué sé yo, ahora cuando salga de acá voy a ir y voy a ver qué tienen, están a precio, a buen precio, qué sé yo. En ese momento, desde mi lugar de analista, digo, es un momento de corte acá, ¿no? Y después digo, no, pero ¿cómo voy a cortar si hace 15 minutos que vino y está hablando? No me pareció, ¿no? Entonces, eh, me detuve, seguí escuchando y al rato, largo, después de hablar de otras cosas, dice, me parece que el lugar en liquidación es mi relación con mi papá. Ahí sí corté la sesión. Otras veces puedo haber metido la pata y la corté antes, o al revés, hasta les dejo hasta que sean las -10 como en los viejos tiempos. Entonces, no es el medio de algo o está en el punto medio, sino que el punto adecuado está en la proporción áurea. Y tendrá que ver desde la escucha de nosotros, nuestra, desde el lugar de analistas, ¿no? Cuando damos cuenta de eso, bueno, podremos tener en cuenta estas nociones matemáticas y lógicas. Esto es lo que Luca Pacioli llamó divina proporción. Y fíjense la frase. Es la partición asimétrica más estética y más lógica posible de un segmento. Vayamos a encontrarla, ¿no? Bueno, lo que les conté parece ser una secuencia, ahí un poco entre medio del bosque buscando el punto, que siempre se sabe a precup. Nunca sabré qué hubiera pasado si yo hubiera cortado y se hubiera ido, ¿no? Bien, esta proporción áurea se puede expresar en un número y es posible resolverla por transformación en una ecuación de segundo grado, que en matemáticas se llama phi mayúscula, número de oro, y es la resolución de la proporción de partida. Llegamos a phi, que es igual a 1,618 puntos suspensivos. Se repite siempre la cifra decimal, no periódica, al infinito podría ser. Esa es la famosa serie de Fibonacci en la que no me voy a meter para nada, no se asusten. Y lo que agudamente despliega Carotti es que se trata de otra manera, nos pone un poquito de imaginario ahí, de lo mismo que aparece en la paradoja de Aquiles y la tortuga, pero puesto en relación con un número irracional. Si el límite está en un punto determinado de la recta, para llegar a él, ¿qué debo hacer primero? Recorrer la mitad de la distancia, luego la mitad de lo que falta, o sea, la mitad de la distancia inicial. Y después la mitad y la mitad de la mitad y así sucesivamente. ¿Cuál es la paradoja? Es que al punto límite no llego nunca, pero me voy acercando. No llego nunca, pero me voy acercando.
En psicoanálisis, plantear el problema de los números irracionales inconmensurables, ya lo dice en el seminario 2 Lacan, nos lleva a que ese número irracional o número de oro nos permite que pensar el agujero constitutivo de lo simbólico, que ubica lo que nombra la falta, no lo que la obtura, lo que nombra. Por eso él dice nombré objeto A. No lo inventé, nombré. Porque si no se piensa el objeto A como que va ahí a obturar, ¿no? No, él puso esa letra, pero él le pone una letra en vacío. El agujero constitutivo de lo simbólico, que ubica lo que nombra la falta, no lo que la obtura. Ese número de oro designa el desgarro constitutivo de lo simbólico, el traumatismo, el desgarro que no deja de repetirse. Cecilia, la vez pasada, lo nombró desgracia. También Tiquet, que es lo que insiste en repetirse. Ahora te pediría, Laura, si se puede cortar la grabación porque voy a hablar de un paciente que está en este momento en análisis. ¿Cómo no? No hay problema. Muchas gracias. Bueno, simbolizar la imagen, ponerla en términos discursivos a través del relato del sueño. Lo irracional es lo que se presenta en matemáticas bajo la forma de la falta. No hay forma de que exista medida común entre dos elementos. El objeto A es el nombre que indica la producción del desgarro mismo. O sea que se enfrenta esta persona, este paciente, con el desgarro mismo, con la castración, en el original, ¿no? El número de oro indica la inadecuación que insiste produciendo ese desgarro, y esa es la función del objeto A, que no es ningún objeto, aunque en el recorrido de una cura toma eventualmente la forma de los objetos parciales. Finalmente, asegura Carotti, y lo menciono porque acuerdo con él, la traducción francesa de Il n'y a pas de rapport sexuel no es no hay relación sexual. Es provocativa esa traducción. Sino no hay reaporte sexual. O mejor, en castellano, no hay proporción sexual. No hay medida. Ya decía Freud de la imposibilidad de una satisfacción plena. Hoy podemos asegurar que la diferencia entre 1 y A minúscula siempre deja un resto irreductible, separable y no reintegrable. La cuestión es si se puede aceptar y convivir con eso. Convivir con eso, donde eso es el objeto A. O sea, un vacío, ningún objeto concreto. En el último tramo de esta sesión del 26 de abril, retoma el gráfico y se refiere al trazado de una segunda línea en el dibujo que indica un campo como sospechoso de participar de la función del agujero. Y ahí es donde menciona André Green, cuando se refiere al asunto del caldero, que en la conferencia 31 Freud lo pone como el ello, el es, pero que lo trata también en el chiste y su relación con el inconsciente, y después lo interpreta en la interpretación de los sueños. Ahí agrega que es necesario hacer la diferencia entre la podredumbre y la mierda, ya que lo que Freud designa allí es lo que ahora leemos ahora. Freud no lo leía así, pero no tenía los elementos. Como lo que hay de podrido en el gozo. Entonces Green le recuerda ese otro uso que Freud hace del caldero y sugiere no olvidar la existencia del caldero desde nuestro lugar de analistas, teniendo en cuenta que la resistencia del analista es la resistencia del analista y que con ella y también a través de ella operamos. Entonces, también a veces olvidamos que el caldero está agujerado, que no podemos prometer devolverlo entero e intacto, ¿no?
Es toda una ironía que utiliza ahí Lacan. Pero fíjense la vuelta que le da Lacan cuando dice que la técnica analítica consiste en dejar vacío el lugar del caldero. Cada uno tendrá que vérselas con el discurso del analizante y con la escucha y poder darnos cuenta, siempre nos vamos a dar cuenta después, si en la intervención estuvo esa captación de que era el vacío. Nunca se puede decir, bueno, ahora le voy a marcar esto. Es siempre a preocup. En realidad operamos con A minúscula y como A mayúscula, como sujeto supuesto saber y como objeto. Y es por esa razón que podemos decir algo, pero siempre como semblante, no nos lo creamos. Operamos con A minúscula y con A mayúscula. No somos ni A minúscula ni A mayúscula. A veces, muchas veces, imposible que no, los analistas sufrimos de un triple rechazo para reconocer lo que está en juego. En esto que les dije hace un ratito, ¿no? No tomamos prestado el caldero, pero no creemos que sí, o sabemos que el caldero está agujereado, pero nos olvidamos y prometemos devolverlo intacto. Aunque no lo digamos con palabras, a veces está en la posición, ¿no? Como el furor curandi, va. Ninguno nos salvamos de eso. Cuando Lacan formuló yo la verdad hablo, es para que se advierta lo que está en juego en psicoanálisis en relación a la verdad, que no es algo, quiere decir, que no es algo que se posee, que se tenga verdad, que se la tiene como, ¿no? O que se pueda controlar, sino que se construye la verdad y emerge en el discurso del sujeto, en los sueños, en los lapsus, en lo que dice y escuchamos, en los equívocos, en los intersticios del discurso. Una verdad que habla más allá de su intención. Eso es la relación entre el lenguaje, el sujeto y la verdad. No somos dueños de la verdad, somos hablados. Me parece que me estoy extendiendo mucho, ¿no, Ela? ¿Cuánto tiempo tengo? Todavía quedan casi 15 minutos. Yo creo que Bueno, vas bien. bueno. Entonces, el uno en esta lógica es la entrada de la operación de la medida, del valor a dar al objeto A en esta operación del lenguaje cuando el otro se propone para reintegrar este A, para devolver el caldero sano en el universo de discurso. Pero ahora sabemos por la existencia del objeto A que ese universo no existe, no hay universo de discurso. A veces cuando sabemos, igual renegamos, ¿eh? Lo sé, pero aún así nos habita a todos. Bueno, plantea entonces una fórmula que recubre lo que llamó el mayor inconmensurable número de oro, que designa que si hablamos de dos magnitudes, la relación de la mayor a la menor, de 1 a A minúscula, es la misma que la de la suma a la mayor. Eso es una síntesis de lo que estuvimos hablando. Hace funcionar así el objeto A como inconmensurable en su referencia al sexo. Sabemos ahora que acceder al acto sexualmente es acceder a un goce culpable, aun si es inocente. Decir goce culpable y goce podrido no alcanza si no incluimos la función valor de goce. ¿Qué es? Se trata de la satisfacción paradójica y dolorosa que se encuentra en la pulsión, en oposición al placer, que se rige por el principio del placer, que busca el límite, que busca reducir la tensión. El goce es el exceso, más allá del principio del placer, la transgresión a ese límite. Es una experiencia singular del cuerpo que a través de la acción significante impone una ley a la vida del sujeto, constituyendo su estructura y su síntoma. La función original del goce es un goce absoluto, y lo dice el mito.
Funciona cuando es goce muerto, aséptico, encajonado. Juan Ritvo va a decir que el placer es un campo, el goce es un límite, no es un campo. ¿Mm? Más allá, lo real puro, no sabemos los analistas de eso. Nadie sabe eso, salvo por algo que podamos pasar después al discurso. La función original del goce es un goce absoluto y lo dice el mito. Me estoy repitiendo. Funciona cuando es goce muerto, aséptico, encajonado. Freud inventa el mito de la horda. ¿Por qué la inventa? El mito es un invento, pero tiene su función. Tiene su función. Si no, nos tiramos por la ventana. Porque se encontró con una paradoja lógica. Un hijo tiene un padre, que a su vez tiene un padre, que a su vez tiene un padre. ¿Y cuándo termina eso? Entonces ahí el mito. Freud designa, y ahora podemos leerlo, lo que hay de podrido en el goce. El goce pleno. ¿El de quién? El de Edipo, rey de Tebas, salvador del pueblo. ¿Qué encubre? La podredumbre que ¿dónde estalla? En la peste. Es necesario preservar el carácter de enigma que tiene cierto saber, el que concierne al agujero. Convivir con él no es saber de él. El goce se encuentra en el principio de la verdad. Se articula en el lugar del otro para que el goce que se quiere ubicar se plantee como algo que interrogó la verdad. Solo es posible interrogar desde su lugar al otro. Los estoicos lo llamaron incorporal, pero Lacan dice que no, que lo otro es el cuerpo. Nos vamos acercando a las frases del título. Edipo no supo antes la verdad, y Yocasta disimuló de lo linda, porque ella sí sabía. No podía no saber. Por eso se suicidó. Yocasta encarna la mentira en lo tocante al acto sexual. No podríamos avanzar sin esta coordenada del mito del padre y su asesinato. Es un límite, ¿no? A esa metonimia que nos llevaría al suicidio, posiblemente. La función original del goce para poder pensar el problema del saber que actúa en las operaciones, gracias a las cuales se intercambian, se economizan o se invierten las funciones de goce en la experiencia analítica. Con estas puntuaciones previas vayamos a la sesión del 10 de mayo. El uno agujereado y su relación con el síntoma. Lacan continúa avanzando en la lógica del fantasma, persiguiendo la finalidad de una intervención crítica. Acá es donde se ocupa de Berger, no me voy a meter mucho aquí, para no tomar demasiado tiempo, pero sí, cuando dice que le resulta llamativo cómo puede errar un analista en la interpretación de los hechos que expone. Esto ya lo pone en el seminario 11, porque él acuerda, Berger era un psiquiatra austríaco, y presenta la estructura de una neurosis básica. Para él hay una neurosis básica caracterizada por la regresión oral, en la que pone 3 tiempos, ¿no? Me crearé el deseo masoquista de ser rechazado por mi madre. En un segundo tiempo no seré consciente de mi deseo de ser rechazado y de mi provocación y veré que tengo razón en defenderme. Y en el tercero tendré piedad de mí mismo porque no me puede pasar más que a mí y gozaré de un placer masoquista. Esto seguramente ustedes lo conocen y lo escuchan en bastantes pacientes, ¿no es cierto? El otro que me goza. Lacan acepta que se diga que en la pulsión oral el sujeto quiere ser rechazado, pero dice ¿rechazado qué? ¿No? ¿Cómo qué? ¿En qué sentido? No se trata de una relación intersubjetiva, el yo o él o yo. Esto lo podemos ver ampliamente hoy, ¿no es cierto? En la intención y en la extensión. La lucha a muerte es un hecho de discurso.
Ser rechazado debe tomarse como algo concerniente al objeto. Parecería muy simple esa sola concepción. En realidad, la neurosis oral se asocia a la dimensión del masoquismo y sería esencial a él. Entonces, ahí hace todo un desarrollo Lacan, donde dice que hay un uso vulgar, que ser rechazado por derrota o por humillación. Considera el nivel de rechazo en referencia a un otro objeto al que se alude. Y para él, la noción de masoquismo, que le viene muy bien para trabajar el objeto, se define por el hecho de que el sujeto asume posición de objeto como desecho, caída, resto del advenimiento subjetivo, escenario que da sentido y beneficio de goce ligado a una manipulación del otro. Entonces, sería reduccionista emplear el término masoquismo para designar una aberración frente a lo que sería el acceso directo al placer, ¿no? Y eso son esas actitudes de ciertos psiquiatras y analistas, dice Lacan, ¿no? Que califican o descalifican al paciente, ¿no? Y después, en un segundo tiempo, le indican qué hacer. Él dice que sí, que es cierto, que una forma de pensarlo mejor es considerar que el ser rechazado está presente pero en las escenas fantasmáticas, no en la realidad común. Por eso desde Freud ya se dice que la realidad es fantasmática. La realidad común, asegura Lacan, a veces es mejor ser rechazado que aceptado, dice. Bueno, le importa la articulación lógica en cada caso, ¿no? Libre de prejuicios acerca de las conductas que tiene o debería tener un paciente. Con lo único que un analista tiene que vérselas es con la estructura lógica de eso, de lo que se trata. Una posición en la que se manifiesta el deseo de ser rechazado. Entonces nuestra tarea es investigar cuál es el beneficio que hay ahí. Y eso nos va a evitar descalificar, ¿no? En este seminario, Lacan partió del acto sexual en su estructura de acto y en relación a que el sujeto aparece en la relación de un significante a otro significante. Ya sabemos bien, pero vale insistir, un acto no es una acción, es introducir una relación entre significantes que resulte significativa y por lo tanto permita pensar. Por ejemplo, en el juego del Fordá no se trata de un juego voluntario, no es por el lado de la actividad motriz, no es lo que el niño nace, sino lo que le sale, lo que le sale a hacer, lo que le sale a hacer a este analizante que sale de estar flojito con las cuerdas vocales y empieza a forzar su voz. Y tiene una estructura lógica que lo distingue, el for y el da, como de oposición fonemática, ¿no es cierto? Y marca, si fuera un acto, marca un antes y un después. En el caso de mi paciente, todavía está un poquito lejos de eso, del for da, pero va en camino. La relación sexual tomada como acto la ponemos en cuestión, siendo tan oscura y distorsionada, referida a una relación entre dos seres pertenecientes a dos clases tal como hombre y mujer. A lo mejor en esta época tenemos que decir seres pertenecientes a alguna de las clases en que se reparten los seres hablantes. No sé, no tengo respuesta. ¿Cómo se implica aquí la estructura del acto? Algo esencial al acto es tener en cuenta la noción de satisfacción. Es una cuestión borrosa, ¿no es cierto? Se refiere a la descarga, a la detumescencia, a la paz que sobreviene, si sobreviene. No, la satisfacción implica otra dimensión. Incluye la relación de objeto. ¿Y qué se satisface? El placer. Acá se mete con Diógenes para decir que solamente hay una respuesta legítima. Bueno, si quieren, lo leen, vale leer lo de Diógenes, es interesante.
¿no? Es muy interesante, porque es un modo ascético y estricto de vivir como si fuera un tratamiento médico del deseo, ¿no? Una enorme dimensión política tiene esto por su posición cínica de alejarse de eh, cualquier, y hace un gesto de masturbación público. Ese modo ascético de vivir y estricto lo excluye de la dimensión de la ciudad, queda excluido del lazo social, ¿no es cierto? Hay muchos otros modos de satisfacción que aparecen en el nivel de la búsqueda de satisfacción implicada en el acto sexual. Es imposible aprender esos diferentes modos por fuera de una investigación lógica. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque no hay acto sexual en el sentido de que juntaría o podría juntar en forma de repartición simple macho y hembra como un enchufe, ¿no? Una parte de un enchufe y otra. Constituiría un pacto central por el cual la subjetividad se engendraría como tal, macho o hembra, XX o XY. El que diga a alguien, tú eres mi mujer, tampoco alcanza, porque no porque lo diga es, no alcanza para ser su hombre, no resuelve nada, ¿no? Es un voto de pertenencia. Dos términos opuestos que no sitúan absolutamente nada. Es indispensable que haya dos, pero lo que es de cada uno, esencialmente en el fundamento, está excluido. ¿Por qué? Porque se trata del ser del hombre o del ser de la mujer. Y me parece que lo que aquí aclara bien es que no se trata del ser. Freud, ya hace 125 años, en el momento en que Lacan da este seminario, no encuentra respuesta que quiere una mujer que equivale a que es una mujer. Después, en el seminario 20, va a hablar de ese otro goce femenino. Pero hasta acá no había ninguna reflexión al respecto. Lo cierto es que el acto sexual implica en todos los niveles un elemento tercero, sea la madre, en tanto toma lugar en la estructura edípica como prohibida, siempre presente en el deseo, o sea que se trate del falo, que debe faltar a quien lo tiene, sin por eso perderlo, el hombre, lo cual implica una negación especial. Ser este falo se convierte en el ser del partener que no lo tiene, aunque en realidad en ambos casos la condición es que ninguno de los dos lo es. También dice que estas reflexiones lógicas tratan cierto número de situaciones en lo que se refiere al sexo y al síntoma, porque no hay acto sexual, pero lo inventamos, ya que puede existir. Es erróneo hablar de ser masculino o ser femenino, ¿no? Se pregunta Pichon, el de Pichon y de Muret, se pregunta, ¿será el ser insexuable? Tal vez falte la esencia, la naturaleza, ¿no? Y tal vez no haya más que el falo, el que es, ese sí es. Si lo entendemos de este modo, quedaría en un nivel muy superficial la lucha salvaje entre los sexos en torno al falo. Entonces se hace necesario el esquema heurístico. Laura, por favor, el último, en el sentido de búsqueda o de investigación, bajo esta forma que ustedes van a ver. El A, una trinidad alrededor de la cual deben desarrollarse ciertos puntos en lo que remite al sexo y al síntoma. El uno punteado y perforado no es unificado. Articula este otro y este A. Ven ahí los puntitos. El uno es el más complicado en relación a la unión sexual, ya que es el campo donde se pone en cuestión si se puede producir un acto de partición que se necesitaría para repartir las funciones macho y hembra. Hay algo que no encaja. ¿Qué es? La presencia del agujero. Hay un abismo que separa cualquier polaridad macho-hembra. Es un uno ficticio, no unificador. Es la metáfora de la presencia del caldero agujereado.
En todo esto hay algo que remite a un agujero, y es desde este campo, designado uno no unificante, de donde habla toda verdad. Y la verdad no tiene otra forma que el síntoma, entendido a este, en su carácter de enigma, que remite a la estructura del origen, de lo imposible de reconocer, lo unercante. Síntoma que se constituye y se designa como tal, se subjetiva en transferencia. Muerde una inscripción que concierne al goce. ¿eh? Hay síntomas por todos lados, hay síntomas médicos, la gente habla de síntomas, pero al síntoma que se refiere Lacan y que nosotros nos referimos es al que se construye en un análisis y en transferencia. No hay, por otro lado, él dice que no hay relaciones con la verdad que no estén afectadas por el acto sexual. En este sentido, en el sentido de lo inconmensurable, de lo imposible de que no haya agujero. Irene, tenemos que ir terminando, ¿sí? Bueno, a ver, entonces unas palabras sobre el otro, que es lo que me importa mucho también. El otro es el sitio del significante, que no existe más que como repetición, es el reservorio de material para el acto. El material se acumula por el acto, porque el acto es imposible. El significante no existe ahí más que como repetición, y es él el que hace venir la cosa como verdadera. No se sabe de dónde salió en el origen. Es este rasgo que es también corte, a través del cual la verdad puede nacer. Lo imposible, que es lo real puro, está antes de todo significante, pero va a salir a la luz en el lenguaje. ¿Y qué es el otro? El otro es el cuerpo. El otro como palabra, no el otro, el cuerpo como biológico. La palabra como don del lenguaje, y el lenguaje no es inmaterial, tiene su cuerpo, es el cuerpo sutil, el cuerpo que admite el intervalo, el cuerpo que conviviría con la falta, que se posicionaría a la castración con un goce menos podrido, con un goce posible. Nuestra presencia de cuerpo animal es el primer lugar donde poner inscripciones, donde el cuerpo está hecho para inscribir algo, para ser marcado. La función bueno, lo que dice es que el niño rompe la bella unidad del imperio del cuerpo materno, y la amenaza es ser desgarrado, ¿no es cierto? Entonces ahí llega Eros como potencia unificante, que no es más que una compensación del temor a ese fantasma del cuerpo despedazado. Aparece Eros como la fuerza que unirá todas las células y todos los órganos, fantasías compensadoras de esos terrores. Entonces, entre el campo del uno y el campo del otro no hay ningún vínculo. Por eso el otro también es el inconsciente, es decir, el síntoma, cortado de su verdad y sin su sentido, pero cargado con el saber que contiene. Lo que los corta uno del otro, ese uno, ese dos, es lo que constituye el sujeto. Tengo Bien. tiempo de leer un Y parrafito. ya estamos, no nos quedan 5 minutos, 6 minutos para comentarios, No, y no, no. creo que es muy rico como para dar espacio, ¿sí? O vemos. Nada, era Bueno, el final, una frase. ah, No, 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 está bien, perfecto. ah, Disculpen que bueno, me... gracias, Irene, gracias. Bueno, veamos qué es lo que tocó y no tocó, qué pasó y no pasó, como decía Irene al principio. Bueno, los escuchamos, las preguntas, los comentarios. Voy a volver a escribir el mail de Irene. Bien, si Esperen que... quieren me pueden preguntar después por mail y puedo responderles con todo gusto. Sí, sí, claro. Ah, no, Pero ahí está, ahí aprovechemos. quedó el mail. Sí. Bueno, a ver qué preguntas tienen. Sobre el final, Irene, hiciste
un puente, vamos a decir, entre este encuentro y el próximo encuentro, donde se va a hablar sobre el acto sexual. Así que vino bien Mm, esta mm. parte, ¿no? Que me Hola, resultaba imposible separarlos, ¿no? No Y hablar. sí, Nancy, contanos, sí. hola, bueno, gracias. Este capítulo es precioso. A la luz de tu lectura se me vuelve más interesante todavía porque me resultaba difícil, pero me parece que condensa mucho lo que venía trabajando y lo hace como un poco más clínico, digamos, saliendo, porque la lógica es importante, pero se vuelve como compleja de pensar y en este capítulo. Estoy pensando en esto que hiciste al principio, la pregunta de situar la importancia de qué es la repetición en psicoanálisis, digamos, qué es la repetición, lo particular, digamos, porque, y vos lo planteabas como el crash, digamos, que lo que insiste justamente es lo real, digamos, esa es la repetición. Mm, Pero, digamos, eso tiene que entrar en discurso, porque, digamos, te tomo el caso clínico que vos traes, eh, de las ofertas, no me sale liquidación, digamos, el significante liquidación, ¿no? Entra en discurso, digamos, y se relanza de vuelta que el fragmento digamos, el otro pedacito de la incompletud del discurso, digamos, es la combinación. Si bien lo que hiciste es el crash, si no entra en discurso, la repetición sigue quedando, sigue dando vueltas. Es claro, algo así lo como se puede leer, porque a mí se me hace como lío para no imaginarizar la repetición específica del psicoanálisis, en decir repite el significante rechazado, como si fuese esa la significación y esa es la repetición. Y entiendo que esa no es la repetición. Esa es una forma, una entrada del discurso, pero no todo de la repetición. Te relanza, digamos, algo de lo que allí se pone a jugar, no sé. sí, sí, Sería el bla bla, ese principio de bla bla y después el discurso en análisis, algo así. Eso que vos decís, Nancy, primero como un relato y después el discurso. No, porque la repetición del crash es lo real, no es el bla Es bla, lo digamos. real. Ah, ahí Claro, el está. bla bla es Eso que, el enjambre significante, digamos, pero el sí, crash es lo otro. Digamos, justamente el lo que bla bla, empuja, claro, exacto, es lo que ella, digamos, lo que se claro, plantea como ese, sí. claro, claro, cuando claro. se enfrenta a la castración, se enfrenta al traumatismo, ¿no? De que no llega y está, bueno, con la conducta, digamos, de que sale, canta, se... Entonces podemos decir, lo que repite es volver a cantar y volver a cantar. No, lo que se repite en la lectura nuestra, aunque haga eso, aunque esté recubierto, como dice Nancy, por eso porque es imposible que no, lo que se repite es el crash del nacimiento, te diría, ¿no? El traumatismo y el no poder aceptar, el no poder aceptar una posición de pérdida. Hay un libro de Isidoro Beques, Transferencia e Interpretación, me parece que se llama, que toma el mito de Aquiles y la tortuga, pero con uno que es del disco perfecto y el tocadisco perfecto. Bueno, Y bueno, y lo imposible, porque ese tocadisco explota y explota todo el tiempo, digamos, porque es imposible encajar el disco, digamos, al tocadisco. Pero la insistencia es del sujeto también de querer completar eso. Esa es una claro. insistencia, pero no una repetición, porque eso también a mí se me hace lío. Una Bueno, cosa es la porque insistencia. la insistencia es la de llegar al uno Claro, unificador. esa es otra cosa, digamos. Por eso este Claro. capítulo es precioso, gracias Irene, es hermoso. Igual te entendí muy ¿Cómo? poco al principio, es hermoso Lo que este me, capítulo. Gracias, pero lo que te me entendí parece, muy poco en la primera parte, pero voy a seguir pensando. lo que me parece lindísimo en el caso ese que presentabas es el esfuerzo que hace por querer llegar alto y por querer llegar tan alto quiebra la voz. Pero Claro. bueno, del imposible, Y ¿no? aún que vive eso, insiste. Pero lo que Mm, insiste no es seguir cantando para quebrar la voz, podría ser otra cosa. De hecho, hay otras claro, situaciones donde podríamos decir que hace lo mismo, pero que la causa está en esto que dice Estela, ¿no? Lo que decías vos, Nancy, el llegar a la totalidad, que la totalidad existe, que hacer solo hay que uno, existir para alcanzar el hacer uno. claro. Bueno.
Muy bien, le damos un aplauso, habilitamos los micrófonos. Muchas gracias, Irene, una vez más. Bueno, Ya gracias a hablaremos para el ustedes año por que viene cuando escuchar y lo termine de lamento organizar. haberme tendido No, tanto. no. Escriban las preguntas que les queden o cuando escuchen la grabación, que creo que hoy o el lunes a más tardar queda en la web, en el YouTube de Centro 2. Y les cuento que la próxima disertación es el 19 de septiembre, o sea, en 15 días. Es Carolina Fábrega Solsona quien va a hablar y va a trabajar la clase, el encuentro del 24 de mayo del 67. ¿Hay algún acto que merezca ser llamado acto sexual? Bueno, con esa pregunta Insiste, abriremos. insiste, E insiste, insiste una y otra vez. Y bueno, pero algo no se para irá llegar al escribiendo. lunes. Algo se irá escribiendo. Bueno, gracias y nos vemos. Chau, Gracias a chau. todos, Gracias, Gracias, gracias Irene. Laura, Lauri. Gracias gracias. a vos, gracias. Irene. Gracias, Estela Chao, Maris. Muchas chao, gracias. gracias.